Buenos días a todos. Como ya saben, mi nombre es Carlos Molestina Malta, soy profesor de Estadística e Investigación de Operaciones de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Este video se divide en dos bloques. Uno, analizar el polémico caso de Guayaquil y dos, analizar el Ecuador y su avance con el coronavirus. En el primer bloque, difiero de algunas afirmaciones de matemáticos reconocidos en Guayaquil a quienes respeto y admiro profundamente. Pero toda investigación puede ser sujeta a discusión. Y eso es lo que pretendo aquí. En una primera afirmación se dice que la media de fallecidos versus los contaminados es el 1%. Y que si el total de fallecidos hasta mediados de abril fue de 8.000, entonces la totalidad de contaminados serían 800.000, multiplicando 100% por 8.000, porque esto es un percentil. Pero estos 800.000 me llamaron la atención, porque resulta que Guayaquil tiene aproximadamente 3 millones de habitantes. Es decir, que uno de cada 4 personas o habitantes de Guayaquil estaría contaminada. La reflexión que me llevó a analizar esto es que si considero que el núcleo familiar está formado por padre, madre y 2 hijos, es decir, 4 miembros, y da 4 contaminados, uno de cada 4 está contaminado, resulta que el 100% de los núcleos familiares tendrían un contaminado en su familia, uno con el coronavirus. Y eso me llamó la atención. Para responder a esto, recurrí a los datos de MSN, que analiza todos los países del mundo y sus respectivas ciudades y cambia cada 4 minutos sus datos, de acuerdo a cómo van ingresando. En base a esto, el Ecuador presenta 4.7% de porcentaje de fallecidos versus los que positivos en coronavirus. El mundo presenta 6.69% de fallecidos versus los positivos en coronavirus. Igual, cogí a Estados Unidos, que presenta 4.98%, cogí a Italia, que representa el 13.16%, y aquí llama la atención muchos chats que dicen que han encontrado que la solución es la inadecuada, como vemos. Eso no es real porque siguen con un alto porcentaje de fallecidos. He escogido Alemania por ser un modelo bueno en su aplicación, y Brasil. 3.08 Alemania, 6.19 Brasil. Por lo tanto, 2 países latinoamericanos, Brasil y Ecuador, un país europeo que está solucionando su problema como Alemania, un país conflictivo europeo como es Italia, y Estados Unidos, porque esto se está haciendo mucho trabajo. Sin embargo, observen ustedes que está mucho mejor que Italia. Sacando esas medias, resulta que si el mundo tiene 6.69% de fallecidos versus los positivos de coronavirus, en esta muestra saco esa media muestral y da 6.42, lo cual se aproxima a esto. Sobre esto trabajo y resulta que esta primera afirmación no da 800.000,
porque 6,42% a 8.000 fallecidos hasta el momento en Guayaquil serían 124.611, lo cual también me lleva a dudas. Para el efecto voy a revisar la segunda afirmación. La segunda afirmación dice que hay 67 muertos diarios según los reportes de los médicos normalmente. El INEP dice que es el 4,2% de mortandad por cada 1.000 habitantes, lo que daría 37%. Pero trabajemos con esto. Eso nos lleva a que mensualmente aproximadamente son 2.000 que mueren y que son enterrados. Si se reportaron aproximadamente entre marzo y lo que va de abril 16.000 muertos, ya, podríamos decir que en el mes de marzo y lo que va de abril han fallecido 8.000 y 8.000, y que si las muertes reportadas son 200 al mes, resulta que hay una muerte dudosa por mes de 5.800. Y que muchos ciudadanos, en base a estos datos, pueden afirmar que posiblemente se debe al coronavirus. Pero hay una variable que veo que no ha sido analizada y que paso a probar en este momento. Resulta que en Guayaquil hay 4 cementerios, puede haber 5 hospitales grandes, 7 clínicas grandes, 50 o más clínicas medianas y N clínicas pequeñas. Estos son datos aproximados. Cada cual cuenta con quirófano, emergencia, médico de planta y de consulta externa, ambulancias. Esta es la logística que existe en el medio. Y que gracias a este factor, a esta variable, como una de las principales, el porcentaje, el promedio de vida ha subido hasta llegar a los 75 años a nivel mundial. Esta variable, siendo benévolo, puedo afirmar que por cada habitante muerto hay 8 que se salvan la vida, siendo positivo. Eso implicaría que 67 por 8, 536 se salvan por día. Al mes daría 16.080 personas que se salvan de morir gracias a esta infraestructura. Pero esto colapsó, pues señores. Esto que está aquí colapsó. Y se dejaron de atender. Recién ahora el 4 de mayo se abre la atención de consultas externas. Las ambulancias colapsaron, los hospitales y clínicas colapsaron y esta variable afectó rotundamente. Pero, para no pecar, en vez de 8 que se salvan, digo que se salvaron 5 y que 3 fallecieron por este colapso. Eso da 3 por 2.000 fallecidos, 6.000 que fallecieron por ese colapso. Eso implica, señores, o justifica este dato dudoso que está aquí y que debe ser considerado. Con eso termino este bloque. Pueden haber otras opiniones, las acepto porque esa es la idea de la investigación. En el siguiente bloque se analiza al Ecuador. Para ese efecto, uso desde el 13 de marzo hasta el 25 de abril los datos oficiales publicados. En rojo están los nuevos casos que se han reportado diariamente y que algunos periodistas y mucha gente o muchos ciudadanos piden que se sinceren los datos. Pretendo sincerarlos en este momento. Primero, quiero que observen esta curva. Esta curva, que son casos en espera y que el gobierno los llama como casos en sospecha, es decir, que todavía no salen los exámenes,
de los cuales aparecerán un porcentaje de positivos y otro de rechazados, ha comenzado a bajar a razón de 600 a 700 casos de sospecha, es decir, casos en espera de los resultados del examen. Eso implica que la ciudadanía ha dejado de ir, tal vez no lo requiera o tal vez no le interesa, pero lo importante es que esto está bajando. Bajo esa consideración, que para mí es un dato halagador, hago el análisis a lo que estoy acostumbrado en los videos que he estado haciendo, que es la curva de crecimiento que espera que se aplane en base a la tasa de crecimiento diario. Observen que aquí ha habido en abril dos picos. Uno, el 10 de abril, porque llegaron los nuevos equipos y se hicieron exámenes más rápido. Inmediatamente, al día siguiente, este dato volvió a bajar. La tasa de crecimiento diario a una normalidad. El 24 de abril, en base a pruebas paralelas, vuelve a subir esta curva. Al día siguiente, indudablemente tendrá que bajar. Porque estos son datos atípicos. Uno ocasionado por los nuevos equipos y otro por los nuevos exámenes paralelos que se hicieron. Estos dos tipos, estos dos datos, 10 y 24 de abril, se reflejan en este gráfico de Campana y Bigote, cuya particularidad es analizar la caja donde se acumulan la mayor cantidad de datos y aquellos que están alejados de esa caja conocidos como bigotes. Y observen que aquí aparecen esos dos datos del 10 de abril y del 24 de abril como datos atípicos. Bajo ese análisis, he eliminado esa caja y busco, ahora sí, sin esa distorsión, trabajar con la nueva caja. Y resulta que esto es lo que obtenemos en esa caja y bigote. Eliminado eso, aquí se reflejan, los datos sin las distorsiones de esos datos atípicos. Y la gran cantidad de datos se acumulan en esta caja. Y hay un bigote de 0 y uno de 660. Pero resulta que aquí está todo y observen que esta es la media 219, se acerca a la mediana, que es 192. Estas dos, teniendo la misma medida, implica que hay una campana normal, insegada. Y aquí nace, en base a esto, el teorema del límite central, que voy a explicarlo para entender a dónde quiero llegar. Yo he sacado aquí la media, la mediana, la desviación estándar, varianza, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos, primero, que de 5 a 660, que es el mínimo 5 y máximo 660, hay un rango bastante extenso que se manifiesta en la kurtosis, que no viene al caso analizar. Y que 195 la mediana se aproxima a 224. Según Maybré, a fines 1790-98, observen los datos que escuchen bien los datos que voy a hablar. Laplace, a principios del siglo XIX, Gauss, analizaron el teorema del límite central. Hablo de estadísticos de mucho renombre.
Posteriormente, Poisson le dio más fuerza a estos datos y determinó que si son suficientemente grandes los datos analizados y son independientes entre sí, se puede aproximar la media de la muestra a la media de la población. Después, pues lo analizó Chebyshev y Markov, incluyendo a Polya, y determinaron básicamente eso. De hecho, las grandes empresas, cualquiera de estas, o los grandes laboratorios o los gobiernos, usan este teorema del límite central para hacer inferencias que son sorprendentemente aproximadas. Es decir, se ha probado hasta la saciedad en la realidad esto. ¿Qué refleja eso? Observen ustedes aquí, he sacado yo la curva normal, todavía presenta un sesgo pequeño entre la mediana y la media. Cuando estos igualen, será normal los datos. Se puede inferir en base a este análisis de siglos que la media de casos diarios de las muestras que se están sacando, que es 224, se aproxima a la media poblacional. Es decir, esto es un dato aproximadamente real y no va a variar. Siempre en esta curva regresará acá abajo. Cualquier dato atípico, así se le tome, al siguiente día bajará. Y eso es halagador. Vamos por buen camino según mi criterio. Esto, recuerden que los datos atípicos es 10 de abril y 24 de abril. En definitiva, la idea es que estos 224 de la media muestral y poblacional no se mantenga. Pero hay que recordar que los datos según Poisson deben ser independientes. Es tan pequeño estos datos que están aquí ante los 16 millones de habitantes que pueden ser considerados independientes entre sí. Eso quería aclarar. Si nosotros mantenemos la cuarentena, la distancia aproximadamente de 1,5 metros, el uso de mascarillas, de gafas, lavarse las manos, todo lo que está haciendo todo el mundo, esto no lo está poniendo el gobierno. Ningún gobierno lo está poniendo todos los gobiernos, el mismo esquema. El resultado será que esta media llegará en un momento a ser cero. Y se ha logrado controlar el contagio. Lógicamente, no se va a superar el problema hasta que no salga la vacuna, pero por lo menos estará controlado. De hecho, con eso termino mi intervención. Espero que les agrade.